características psicométricas de la prueba. La calificación promedio que aparece en Moodle es el promedio porcentual de todos los estudiantes. Se espera que en una prueba balanceada es una prueba que se ha estructurado desde el punto de vista psicométrico y que presente mediana dificultad. Se supone que una prueba tenga mediana dificultad, y eso lo vamos a ver más adelante. Mediana dificultad es que cerca de un 70% de los estudiantes podrían tener buenas puntuaciones, ¿verdad? Y un 30% no. Una calificación promedio debe encontrarse entre 50 y 75. Quiere decir que si se sale de ese alcance, pues puede, ¿verdad?, indicarnos algún problema con algunas de las respuestas en términos de su dificultad o facilidad. Si usted es de los que le permite al estudiante tomar la prueba con un solo intento, pues ahí debería esperar, ese alcance debería esperarse ahí, ¿verdad?, entre 50 y 75. Porque es lo que está hablando de una dificultad media. Si se pasa de 75, es mayor a 75, pues lógicamente la prueba es fácil o muy fácil. Si es menos de 50, pues la prueba sería difícil. Si ese promedio es menos de 50, la prueba sería difícil. Si usted es de los que le da a los estudiantes que solamente contesten una sola vez el examen, pues ahí debería esperar, ¿verdad?, ese alcance. Pero si usted es de los que le permite al estudiante que más de un intento, que pueda tener, digamos, 2 intentos para contestar la pregunta, pues ese porciento puede aumentar. ¿Okay? Y eventualmente puede tener promedios más altos al 75%. La mediana de la calificación, bueno, la mediana de una distribución de frecuencia es el punto medio de la distribución. Lo que quiere decir es que bajo ese puntaje se encuentra el 50% de los estudiantes y sobre ese puntaje se encuentra el otro 50%. ¿Verdad? Así que si usted dice que la mediana, por ejemplo, es 75, pues quiere decir que bajo 75 está el 50% de los estudiantes y sobre 75 el otro 50%. Es el punto medio de la distribución. La desviación estándar es una medida que nos habla de la dispersión de las calificaciones alrededor de la media. Es una medida de variabilidad. Para un examen bastante balanceado con dificultad media, se deben esperar valores entre 12 y 18%. ¿Verdad? Valores inferiores al 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que hay un sesgo. Podemos estar viendo un sesgo en las puntuaciones. Bueno, si es un sesgo hacia la izquierda, quiere decir que hubo puntuaciones bien altas. Si es un sesgo hacia la derecha, quiere decir que hubo puntuaciones bien bajas. Así que esto podría tener problemas en un curso, por ejemplo, que fuera aprobado o no aprobado. Si usted tiene un sesgo hacia la derecha, quiere decir que las puntuaciones se agruparon hacia la izquierda. Así que hubo puntuaciones bien bajas y entonces eso podría estar afectando el nivel de pase del estudiante. Todo esto hay que considerarlo en el momento de uno adjudicar, ¿verdad?, notas o pass-fail en una clase, si ese fuera el caso. Así que valores adecuados entre 12 y 18%, la desviación estándar. Más adelante vamos a estar viendo ejemplos. El sesgo. El sesgo es una medida de la asimetría de una distribución de calificaciones. Si ese sesgo es 0, eso implica una distribución perfectamente simétrica. Muchos de nuestros modelos evaluativos están centrados en distribuciones normales. Muchos de los modelos de evaluación están centrados en modelos de distribución normal. Y cuando nosotros tenemos asimetría, pues entonces podemos tener problemas en la interpretación de estas estadísticas. Un valor positivo de sesgo implica una cola a la derecha. Una cola a la derecha, ya mismo le voy a dar un ejemplo,
implica que hay estudiantes, uno o dos estudiantes salieron muy bien en el examen, pero la mayoría no. Tuvo puntuaciones bajas, por eso tiene un sesgo positivo. Tuvo una puntuación bien alta, eso lógicamente va a llevar la media hacia ese lado, ¿verdad? Y entonces, pues si usted utiliza la media para hacer estadística, pues va a estar perjudicando a los estudiantes que no estuvieron cerca de la media. Valores negativos es una cola a la izquierda. Aquí lo que ocurre es que hubo estudiantes que salieron muy mal en el examen, pero la mayoría salió bien, lo que también lleva la media hacia la izquierda. Así que la media o el promedio aritmético es una medida que fluctúa dependiendo de los extremos en una distribución. Y eso, si usted está utilizando estadísticas que utilizan la media, pues posiblemente ese no debe ser el caso. Entonces debería utilizar la mediana, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una curva con asimetría negativa, que sería en el caso, ¿verdad?, en que hay estudiantes con puntuaciones bien bajas, pero la mayoría obtuvo puntuaciones altas, lo cual hace que la media se mueva hacia la izquierda. Así que aquí lo mejor sería utilizar la mediana, ¿verdad?, como la medida de tendencia central adecuada. Cuando la curva es simétrica no hay ningún problema, porque todos los indicadores estadísticos, media, mediana y moda, quedan en el mismo punto. Este sería el caso de una curva de asimetría positiva, donde yo tendría estudiantes que salieron muy bien en el examen, pero la mayoría no. La mayoría obtuvo puntuaciones bajas, así que mueve la media hacia la derecha. Y entonces, pues tampoco debería ser la media una medida para ser utilizada para calcular algún tipo de fórmula para adjudicar notas. ¿Okay? Aquí debería entonces usarse la mediana. Así que es información adecuada para uno, ¿verdad?, interpretar exámenes. Se supone que en el sesgo se debe intentar obtener un valor cerca de -1. Cerca de -1. Si fuera muy negativo, si ese valor del sesgo fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio. Y van a tener problemas entonces en el índice de discriminación del ítem. Si tiene valores muy positivos, ¿verdad?, mayores a 1, puede indicar falta de discriminación cerca de la puntuación umbral para pasar reprobar. Quiere decir que si usted tiene una clase, un curso donde usted tiene, digamos, la simetría, ¿verdad?, por ejemplo, de valores mayores que 1, sería este ejemplo de la curva de asimetría positiva, que usted tenga valores mayores que 1, pues la mayor parte de los estudiantes van a estar bien abajo, ¿verdad?, porque obtuvieron puntuaciones bien bajas. Así que si es un curso para reprobar, la mayor parte de sus estudiantes van a reprobar. Así que esas son consideraciones que hay que tener. ¿Qué se esperaría? Valores entre menos .5 a .5, ¿verdad? Más o menos cerca de menos .5 a .5. Serían valores adecuados de una estadística adecuada, o aquí habla un poco de -1, ¿verdad? Porque -1 sería esta que está aquí, donde hay estudiantes que salieron bien bajitos, pero la mayoría no, la mayoría tuvo puntuaciones altas, así que en un curso de aprobado o no aprobado, la mayoría aprobaría. ¿Okay? Por eso es que se utiliza el parámetro de -1 como el referente para determinar el sesgo, cuán adecuado es el sesgo en ese examen. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer, porque esto para muchos quizás es un material nuevo, ¿verdad? Intente obtener un valor de sesgo de -1, cerca de -1. Lo acabo de decir, si fuera muy negativo puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes, aunque a los que les va mejor. Porque si fueran, ¿verdad?, mucho mayor de -1, pues casi todos los estudiantes salieron muy bien y no va a haber muy buena discriminación entre los ejercicios. Y vamos después a ver qué es eso de la discriminación. Similarmente, valores positivos muy grandes, mayores a 1, ¿verdad?, sería en este caso aquí, puede indicar falta de discriminación cerca de esa calificación umbral para pasar reprobar. Así que si usted tuviera valores demasiado altos, mayores a 1, pues tendría problemas con una clase en que sea aprobado
no aprobado. En una clase con nota, ¿verdad? Que usted da nota, pues lógicamente entiendo que la mayor parte de los estudiantes van a estar en la nota C por ahí, ¿verdad? C, D y F va a haber bastante, pero A y B va a haber poca. ¿Okay? Así que consideren siempre eso. Si, simplemente, si obtienen tanto menos de -1 como mayor de 1, traten de ir al examen y ver cuál fue la naturaleza de las respuestas en las preguntas para ver si hubo algún error de, ¿verdad? Algún error en la respuesta correcta o analizar el ítem, a ver si hubo algún error en la estructura misma del ítem y no fue, ¿verdad? Fue ambiguo, no se entendió, etcétera, porque me está dando información importante. La kurtosis en estadística es una medida de qué tan plana está esa distribución. Tenemos básicamente que esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, ¿verdad? Por medio de este coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran concentración de valores, como en este caso, ¿verdad? Una gran concentración de valores alrededor de la media, lo cual me produce una gráfica leptocúrtica, la parecida a esta. Leptocúrtica, valores bien cerca de la media. La distribución normal es mesocúrtica. Mesocúrtica lo que implica es que los valores están distribuidos adecuadamente alrededor de la media, que sería lo ideal, ¿verdad? Y platicúrtica sería que tiene una distribución, ¿verdad?, bien amplia alrededor de la media, la amplitud de la misma es bien alta y entonces pues la varianza va a ser bien alta, ¿no? Y la desviación estándar también. En la kurtosis trata de obtener un valor entre 0 y 1. Entre 0 y 1, un valor mayor que 1 puede indicar que el examen no está discriminando entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad. ¿Ok? Porque el índice de discriminación precisamente me distingue, es una correlación que me distingue y me compara a los estudiantes de alta habilidad con los de baja habilidad. Y se esperaría que la probabilidad de contestar bien el ítem sea mayor en los estudiantes de alta habilidad. Así que si no se logra ese rango entre 0 y 1, pues puede indicarse que no hay buena discriminación en los ejercicios. En el caso de un curso aprobado no aprobado, pues no estaría discriminando bien entre esos dos grupos. El coeficiente de consistencia interna. El coeficiente de consistencia interna es lo que se conoce como confiabilidad del examen o confiabilidad de la prueba. Es muy difícil obtener consistencia interna mayor al 90% en una prueba, ¿verdad?, de la sala de clase, sobre todo si el examen no tiene muchos ejercicios. Cualquier valor arriba del 75% está bien. O sea, si usted tiene de 75% en adelante, pues tiene muy buena consistencia interna, el examen es confiable. Si el valor es inferior al 64%, el examen no es muy confiable y debería revisarse. Un valor bajo en confiabilidad indica, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 64%, ya sea que algunas de las preguntas no son muy buenas para discriminar entre estudiantes de diferente habilidad y por esto las diferencias entre las puntuaciones están en gran medida asociadas al azar, o sea que una posible respuesta ahí es que el estudiante esté adivinando, ¿verdad? O puede indicar que algunas de las preguntas estén evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas, porque la consistencia interna, ¿verdad?, está un poco atendiendo si la pregunta está evaluando un rasgo particular. Y el examen en su conjunto no es muy homogéneo midiendo ese rasgo. Cuando los estudiantes tienden a adivinar, puede disminuir este coeficiente, ¿ve? Y eso es un problema porque en pruebas objetivas hay una probabilidad de adivinar. Mientras más ítems, si en este caso en un ítem, por ejemplo, de cierto o falso, la probabilidad de adivinar es bien alto. Así que podría afectarse este coeficiente de confiabilidad en pruebas de cierto o falso.
No así en pruebas de opciones múltiples, donde se reduce la probabilidad de adivinar. Si, por ejemplo, tiene 5 alternativas, 5 distractores, 5 opciones, pues ya aquí la probabilidad de adivinar es 20%. Y entonces, pues en exámenes de opciones múltiples es mucho más fácil conseguir buena confiabilidad que en un examen de cierto o falso si el mismo no tiene muchos ítems, ¿verdad? Si, digamos, tenemos un examen de cierto o falso de 20 ejercicios, pues vamos a tener problemas con las estadísticas. Para que un examen de cierto o falso sea confiable, tiene que tener muchos ítems, y mientras más ítems, más probabilidad de adivinar hay. Así que consideren siempre esto cuando estén analizando exámenes de cierto o falso. La tasa de error. La tasa de error estima el porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos aleatorios en lugar de diferencias genuinas de la habilidad. Valores de tasa de error superiores al 50% no pueden considerarse satisfactorios. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. Efectos aleatorios tales como podría ser, ¿verdad?, que el estudiante copió la respuesta o que el estudiante adivinó la respuesta. Y eso, pues, esos errores aleatorios, pues son difíciles de detectar, ¿verdad? Porque en un ambiente virtual no controlado, pues puede darse que los estudiantes estén copiando la respuesta. Si el examen no fue estructurado de una manera particular para evitar eso, o que el estudiante esté adivinando. Y esos efectos aleatorios no se pueden medir, ¿verdad? Pero afectan las estadísticas. ¿Okay? Así que la tasa de error está asociada a efectos aleatorios que pueden venir tanto de que el estudiante esté copiando la respuesta de algún compañero, que conozca la respuesta o que se haya adivinado. La tasa de error está bien asociada a la confiabilidad. Si ustedes se fijan, a mayor tasa de error, menos confiable es la prueba, ¿verdad? Se debería esperar algo cerca de aquí, ¿verdad? Una tasa de error cerca de 40 para poder obtener podría ser cerca de 50, ¿verdad? Porque dijimos que la confiabilidad podría ser 75 más, ¿verdad? Mientras más baja la tasa de error, más alta la confiabilidad. Hay una relación inversa ahí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Verdad? Vamos al error estándar. El error estándar es la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100, ¿verdad? El error estándar estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios, y es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Está relacionado a una fórmula psicométrica, y esa tasa de error la Moodle lo calcula. Es una medida de esa incertidumbre en la calificación. Si el mismo estudiante toma otro examen equivalente, su calificación se esperaría que estuviera dentro de más o menos un error estándar de la calificación anterior, ¿verdad? Está asociado a esta fórmula psicométrica, donde la puntuación X0 va a ser igual a XR más E. Esto es, el valor observado del estudiante es la puntuación que obtiene el estudiante. Esa puntuación está mediada por dos factores. El valor real, ¿verdad? El valor real, lo que conoce realmente el estudiante, más un componente de error. Este componente de error, pues puede ser, ¿verdad?, un componente aleatorio, puede ser un error asociado a que el estudiante copió la respuesta, que el estudiante adivinó la respuesta, pero esos son factores asociados al examen mismo, pero puede ser también efectos que el estudiante traiga, como por ejemplo el cansancio, una prueba muy extensa, ¿verdad? Que el estudiante esté enfermo, que el estudiante tenga alguna preocupación, algún problema psicológico, pues ese error va a afectar ese valor observado. Si yo tengo una enfermedad y tomo un examen, pues no voy a estar demostrando en ese examen mi verdadero conocimiento, ¿no?, de la temática, sino que mi puntuación fue mediada por ese error. Así que es un error que tiene varios componentes.
Otro componente de error del examen puede ser el examen mismo, ¿verdad? La estructura del examen, no, las preguntas son ambiguas, el estudiante, ¿verdad?, no entendió, no le dieron oportunidad de preguntar, tenía alguna duda. Así que eso también es parte del error, el examen como tal. Y la idea aquí un poco es de disminuir al máximo, bueno, al mínimo ese error, disminuir ese error para poder, si este error fuera 0, pues que ese valor observado fuera igual al valor real, ¿verdad? Eso es bien difícil de conseguir en una prueba, pero para los efectos de Moodle, cuanto menor sea el valor del error estándar, mejor es el examen. O sea, tengan siempre eso, ¿verdad?, pendiente. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior al 5 o 6%. En la industria de la medición, de la psicometría, la ciencia de la psicometría, obtener cerca de esto es bastante, estaríamos hablando de un examen bastante bien equilibrado, ¿verdad? Las compañías que dan exámenes, por ejemplo, si vamos a hablar de la prueba de ingreso a la universidad, la prueba de ingreso a la universidad tiene un error estándar de 6%. Se calcula 6%. La prueba, por ejemplo, la reválida de maestro, 6%. Cuando se calcula 6%. Así que lo que hace el College Board en Puerto Rico es que le suma el error a la puntuación del estudiante, ¿verdad? Se le suma. Y usted lo puede hacer también en la sala de clase, ¿verdad? Si usted consigue un error entre el 5 o 6%, usted puede decidir añadir ese valor, esos 6 puntos al estudiante, si usted lo quisiera, porque eso se espera que se pueda hacer. Si el error estándar excediera 8%, es probable que una proporción sustancial de esos estudiantes estén erróneamente calificados, en el sentido que las calificaciones otorgadas no indican con exactitud sus habilidades verdaderas. Si usted en el examen tiene un error mayor al 8%, pues ahí los estudiantes cuando reciben la nota pueden estar erróneamente calificados. Usted los puede estar penalizando, ¿verdad? Porque el error estándar le está diciendo que el examen tiene cierto nivel de ruido, ¿no? Y no está midiendo adecuadamente ese constructo que se supone que mida, ese conocimiento que se supone que mida. Así que analice esto con mucho cuidado cuando vaya a asignar notas, porque volvemos, ¿verdad? Si ese error es bien alto, usted está calificando erróneamente a los estudiantes, ¿ok? Puede estar calificando erróneamente a los estudiantes. Así que es bueno entonces repasar esa estadística. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Entonces, ahora vamos a estar viendo, y después vamos a ir a uno de los exámenes que yo doy para que ustedes vean las estadísticas de uno de los grupos y qué yo hago ¿verdad? Con esta información. Cada pregunta entonces, porque fíjense que aquí lo que acabo de discutir aquí es con relación al examen global. Ahora vamos a estar viendo pregunta a pregunta, pregunta a pregunta. El informe de Moodle me da unas estadísticas de las preguntas. Básicamente me dice el índice de facilidad, que también se conoce como el índice de dificultad, que básicamente el índice de facilidad es la proporción de estudiantes que tuvo el ítem bien entre la totalidad del grupo. Digamos que yo tengo de 20 estudiantes en mi salón, 18 obtuvieron el ejercicio bien, pues el índice de facilidad va a ser 90%, porque 18 entre 20 es 90, ¿verdad? Así que el índice de facilidad me dice, bueno, pues que el ítem es fácil porque cerca del 90% lo tuvo bien. Si lo tienen bien nada más que 10 de 20, pues sería 0.5, ¿verdad? Así que si lo tienen nada más 2 de 20, pues sería 10%. Así que el índice de facilidad me dice que ese ítem es difícil. Así que me dice cuán fácil o difícil es el ítem, porque me da la proporción de estudiantes o el porciento de estudiantes, que es lo que da Moodle. Moodle lo da en por ciento, que obtuvo la pregunta bien o incorrecta, ¿no? La desviación estándar me da también eso del ítem. Fíjense que la otra desviación estándar era del examen globalmente. Me da la calificación aleatoria estimada, vamos a ver qué es eso, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria.
Vamos a comenzar con el índice de facilidad. El índice de facilidad lo da en por ciento, ¿verdad? En por ciento. Fíjense que si el ítem está entre 95 y 100, el ítem es extremadamente fácil. Entre 90 y 94, fácil. No voy a hablar de todas, pero son extremadamente fácil, muy fácil, fácil, bastante fácil, correcta para el estudiante promedio, ¿verdad? Esto sería moderado, ¿no? Y por eso es que nosotros deberíamos tener puntuaciones cerca, ¿verdad? Por aquí. Moderadamente difícil, difícil, muy difícil y extremadamente difícil, o que algo está mal con la pregunta. Cuando un 5% menos obtuvo el ítem bien. Bueno, aquí entonces uno tiene que pensar, ¿verdad? Que una prueba debe ser moderada. Quiere decir que más o menos pues, esperaríamos, ¿verdad? Entre 50 y 75. Así que más o menos estaríamos por aquí. La mayor parte de los ítems deben estar entre la parte fácil, bastante fácil y moderadamente difícil. No debería haber ítems, ¿verdad? Demasiado difícil, como por ejemplo que solamente un 6%, de un 6 a un 10% los haya. Y si los hay, que estén en poca, o sea, en poca cantidad, que no haya muchos ítems de verdad muy difíciles o difíciles, porque entonces estaríamos haciendo el examen demasiado sesgado. ¿Okay? Así que la idea un poco aquí es que usted revise su examen, se asegure que tiene una dificultad media para ese examen. ¿Okay? Debe tener ítems, y todo examen se supone que se empieza, ¿verdad? Con ítems fáciles y se vaya aumentando en dificultad, y luego de llegar a una dificultad de difícil, pues entonces usted empiece a bajar, ¿verdad? De nuevo, o sea, para lograr que esa prueba esté bastante equilibrada dentro de la mediana dificultad. Para esto yo voy a dar un taller este jueves sobre diseño de pruebas, así que el que esté interesado pues puede participar a las 10 de la mañana el jueves. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? No sé si la ven bien, pero por ejemplo, este ítem 1, pues el 84.21% lo obtuvo bien, ¿verdad? Esta es la desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, voy a hablar más de eso ahorita, ¿verdad? El índice de discriminación, la eficiencia discriminatoria. Estos son las estadísticas que da Moodle para cada pregunta. Y entonces Moodle también le identifica ¿verdad? Algunos ítems que se los señala con una barra, en este caso rosa. ¿Okay? Más adelante vamos a estar discutiendo con el ejemplo que yo les voy a dar algunos de estos ítems. Vamos a comenzar con la desviación estándar. Es una medida de la dispersión de calificaciones respecto a la media y por tanto la magnitud de cuánto puede discriminar la pregunta, a esa pregunta en específico. Si el índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. Bueno, porque lógicamente si es muy alto, es que la mayor parte de estudiantes sacó muy bien ese ítem, por lo tanto no hubo mucha dispersión, ¿verdad? Si por otro lado, si ese índice de facilidad fuera muy bajo, quiere decir que el ítem fue muy difícil, pues, ¿verdad? No va a haber mucha dispersión porque los estudiantes obtuvieron puntuaciones bien parecidas, ¿verdad? Bajas puntuaciones. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de esa desviación estándar inferior al 33%, en esa tabla generalmente es insatisfactorio. O sea, que por ejemplo, si aquí la desviación estándar dice aquí, ¿verdad? Inferior al 33%, el ítem sería insatisfactorio. Si ustedes se fijan aquí, este ítem que está aquí podría ser un ítem insatisfactorio, pero es insatisfactorio porque el 95% lo sacó bien, ¿verdad? ¿Ok? Y básicamente tuvo buena discriminación. Fue un buen ítem, o sea, a pesar, ¿verdad?, de que es menor de 30%. Aquí hay varios, ¿verdad?, que son menores al 30%. Vamos a estar viendo eso más adelante. ¿Ok? La calificación aleatoria estimada. Este es el promedio de calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinancia aleatoria de la pregunta.
Los puntajes por adivinancia aleatoria solamente están disponibles para las preguntas que usan algún tipo de opción múltiple. Por ejemplo, si usted tiene un ítem que tiene 4 opciones, pues la calificación aleatoria estimada de adivinar sería 25%, porque sería, ¿verdad? Como tiene cuatro ejercicios, tiene la probabilidad de adivinar es 25. Si tuviera 5, pues la probabilidad de adivinar sería 20%. En un examen de opciones de cierto o falso, la probabilidad de adivinar sería 50. ¿Ok? Valores arriba del 40% son insatisfactorios, ¿verdad? Y demuestran que las preguntas de falso o verdadero deben emplearse muy mesuradamente. Pues porque en una pregunta de cierto o falso, pues lógicamente la probabilidad de adivinar es 50%. Así que las pruebas de cierto o falso, cuando se analizan, van a crear problemas en las estadísticas por el hecho, ¿verdad?, de que esa calificación aleatoria estimada supere el 40%. ¿Ok? Por eso es que yo, por ejemplo, yo no la sugiero como adecuadas, sobre todo si son pocas. Un examen que tenga nada más que 20 preguntas, 25 preguntas de opciones de cierto o falso, pues no va a dar buenas estadísticas. Mayor a eso, pues puede dar buenas estadísticas. Usualmente tienen una confiabilidad bastante adecuada, pero esa calificación aleatoria estimada de 50 va a tener problemas eventualmente, ¿verdad?, para hacer las interpretaciones. ¿Ok? La ponderación o peso de la pregunta, la ponderación deseada es la ponderación o peso de la pregunta expresado como un porcentaje del puntaje general. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, aquí, la ponderación deseada, fíjense que en todas era 5.88. Yo creo que este examen tenía un total de 17 preguntas, ¿verdad? Pues esto sería la puntuación de cada pregunta, que en este caso era 2, dividido entre el total, que era 34, ¿verdad? Y eso le da que cada ejercicio tiene la misma ponderación, porque la puntuación de cada ejercicio fue igual. Eran 17 ejercicios, eran 2 puntos por cada pregunta, así que el total de la prueba era 34. Así que la ponderación aquí es 2 entre 34 y fue, ¿verdad?, equitativa a través de los 17 ejercicios. Si usted en un examen a una pregunta le da más valor que a otra, pues entonces la ponderación deseada va a variar dependiendo de la puntuación de esa pregunta con respecto al total del examen. ¿Okay? Cuidado con esto, porque cuando usted pondera una pregunta en un examen más que otra, ¿verdad?, pues puede estar, por ejemplo, que es una pregunta difícil, usted dice, no, la pregunta difícil yo le voy a dar un valor más alto que una pregunta fácil, ¿verdad? La pregunta fácil le voy a dar un valor de 1 y la pregunta difícil un valor de 4. Pues entonces está haciendo el examen mucho más, ¿verdad? Está llevando el examen hacia la parte difícil porque la ponderación ahí va a ser mayor. Así que tenga cuidado. Yo lo que usualmente hago es que todas las preguntas tengan el mismo valor para que la ponderación sea la misma. ¿Okay? Bien. El índice de discriminación me indica qué tan efectiva es una pregunta para discriminar entre dos grupos de estudiantes, el grupo de puntuaciones altas y el grupo de puntuaciones bajas, ¿verdad? Me dice, bueno, esta pregunta discrimina entre estos dos grupos, ¿no? El grupo de alta habilidad y el de baja habilidad. ¿Qué es el de alta habilidad? Las mejores puntuaciones en el examen. ¿Cuál es la baja habilidad? Las puntuaciones más bajas. Usualmente se utiliza entre el 27 al 30%, o sea, digamos que su grupo son 20 estudiantes y usted va a utilizar el 30% de las puntuaciones más altas y el 30% de las puntuaciones más bajas, pues de 20 sería, ¿verdad? Estaría trabajando el índice de discriminación con los 6 más altos y los 6 más bajos, porque el 30% de 26, y entonces, pues lógicamente, ¿verdad? Yo voy a estar comparando las 6 puntuaciones más altas con las 6 puntuaciones más bajas de ese examen mediante una fórmula. ¿Ok? Y claro, esto lo calcula Moodle y se interpreta de la siguiente manera. Si el índice de discriminación es 0.50 o 50% o más, tiene muy buena discriminación ese ítem. Ese ítem fue capaz de discriminar entre los estudiantes de alta y baja habilidad. Y esto es útil
para un grupo donde se da aprobado o no aprobado, ¿verdad? Si está entre 30 a 50%, punto 30, punto 5, la discriminación es adecuada. Todavía está bien, ¿verdad? Mayor a punto 30 no hay problema. Entre 20% y 29%, pues la discriminación no es muy buena. El ítem no pudo discriminar entre esos dos grupos. Entre 0 a 19, muy débil discriminación. Y si el valor es negativo, pues dice ahí la pregunta probablemente sea inválida. Bueno, lo que ocurre ahí es que cuando es negativo es que el grupo bajo, el grupo de baja habilidad, pudo contestar la pregunta en mayor proporción que los de alta habilidad, ¿no? Y eso podría, ¿verdad? Haber una sospecha de que se copiaron, ¿no? De que copiaron la respuesta, eso no lo sabemos. El estudiante pudo haber dominado el tema, o sea, eso tampoco, ¿verdad? Excluye que el estudiante sepa la contestación, pero puede estar hablando un poco ese sería un poco de ruido en la psicometría, ¿no? Bueno, pues usted revisa la pregunta, ¿verdad? A ver qué ocurrió. Pero una sospecha puede ser que el estudiante haya copiado la respuesta, porque usted no esperaría que esa pregunta la conteste en más alta probabilidad el estudiante de baja habilidad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir eso. Estas son estadísticas que hay que evaluarlas en conjunto, no solo, ¿verdad? Yo no puedo evaluar un índice de discriminación solo sin contar con lo demás, con lo que está pasando. Pero el índice de discriminación es un buen indicador para uno revisar las preguntas, ¿verdad? Revisar la pregunta. La eficiencia discriminativa o de discriminación. Esta estadística intenta estimar qué tan bueno es el índice de discriminación en relación con la dificultad de la pregunta. Realmente es como una medida adicional al índice de discriminación. ¿Cuán eficiente es ese ítem para discriminar? Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no discrimina entre estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es muy difícil, tanto el grupo alto como el grupo bajo lo va a sacar mal, ¿verdad? Así que no va a discriminar bien. Por lo tanto, no fue eficientemente para discriminar. Si el ítem es demasiado fácil, pues tanto los estudiantes de baja habilidad como los de alta habilidad lo sacaron bien, así que le va a dar 0, ¿verdad? ¿Ok? Y básicamente no es eficiente al discriminar. Tienen que tener cuidado con el concepto de discriminación porque esto es un elemento psicométrico muy útil cuando se hacen pruebas estandarizadas con alguna intención, por ejemplo, de admisión a alguna institución o para, por ejemplo, reválidas, ¿no? Ese índice de discriminación es bien útil en reválidas y pruebas para admisión a instituciones o a programas. No así para un examen de la sala de clase. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque recuerda que les dije que usted necesita tener ítems muy fáciles, muy fáciles, fáciles, y esos ítems, pues lógicamente van a tener una discriminación baja. ¿Okay? Así que tengan mucho cuidado con esto de la discriminación, porque para una sala de clase no necesariamente aplica, ¿verdad?, su interpretación. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté entre 30 a 70%. Entre 30 a 70%, ¿ok? Quiere decir que si está entre 30, tiene una discriminación adecuada o muy buena, ¿ok? A pesar de que este valor no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acerca al 100%, y algunas podría llegar al 100%, ¿verdad? Pero deberían poder obtenerse valores superiores al 50%. Yo más adelante les voy a enseñar algunos ejemplos. Valores inferiores al 50% indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre estudiantes de habilidades diferentes. Y entonces no es una pregunta buena. Bueno, sí, podría ser, ¿verdad? Pero no necesariamente, como les digo, porque la pregunta puede tener errores. ¿Ok? Eso puede ser otra de las razones. Y entonces usted lo que hace es que revisa la pregunta, ¿verdad? Para evitar que esté haciendo usted una mala interpretación. Esto se usa muchas veces para ustedes, ¿verdad? Determinar al final si esa pregunta la vuelve a incluir en otro examen, si la elimina, si la mejora o cualquier decisión que usted vaya a tomar en cuenta.
Entonces, esta es una información gráfica donde le presenta ¿verdad? El índice de discriminación con la eficiencia discriminativa. ¿Ok? Por ejemplo, este ítem, y fíjense que aquí hay algunos ítems que no la tienen, que no aparece, la que no tienen al lado la línea anaranjada, ¿verdad? La barra anaranjada. Esta, por ejemplo, no la tiene porque aquí, en esta, la eficiencia discriminativa fue negativa, así que por eso no aparece. ¿Okay? Recuerden que aquí, pues, lógicamente, usted tiene que utilizar ¿verdad? Esta tabla para interpretar. Posiblemente, ¿verdad? Aquí fue un valor negativo. Y esto dice que la pregunta es inválida, pues, ¿verdad? Hay que ver la pregunta, a ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Okay? ¿Fue algún problema de estructura? A lo mejor había doble, ¿verdad? Respuesta, etcétera. Pudo haber ocurrido algo en la manera en que se redactó la pregunta, ambigüedad, etcétera. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora a ver un examen, ¿verdad? Me gustaría saber si hay preguntas, si hay dudas. Déjeme ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a entrar a uno de mis cursos y voy a ir a un examen final para presentarles todo lo que hemos visto aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Me gustaría, no sé. ¿Están viendo ahí? Voy a ir al examen final. Fíjense que yo voy al examen final. Este es un examen que tiene un valor de 74 puntos. Son 37 preguntas de opción, ¿verdad? Seleccione la opción correcta. El tiempo fue 3 horas. 19 estudiantes tomaron la prueba. Y yo voy a ir aquí, ¿verdad? A las estadísticas, ¿no? Voy aquí a las estadísticas. Y así es que yo llego a las estadísticas. Y vamos entonces a ver algunos de los indicadores. ¿Ok? Fíjense que lo tomaron 19 estudiantes. Solamente tenían una posibilidad de tomarlo, que era una sola vez, ¿verdad? No podían tomarlo más de una vez. Así que el promedio de los intentos aquí fue casi cerca de un 70%. La calificación promedio. Decía la regla, ¿verdad? Que cerca de entre 50 y 75 son valores adecuados. Entre 50 y 75. Así que fue casi 70% la puntuación promedio del examen, ¿verdad? Como fue solamente un intento, en todas estas estadísticas dio lo mismo. Si usted da más de un intento, ¿verdad? Pues le puede dar también en uno de los intentos. Se acuerdan que mientras más intentos, más el promedio va a aumentar, ¿verdad? Pues lógicamente en la calificación media de los mejores intentos hubiera sido diferente si yo le hubiera dado más de un intento al estudiante. Pero como solamente fue una, pues ¿verdad? Se mantuvo igual toda esta estadística aquí. Si hay más intentos, esto va a variar. La mediana fue cerca de 73, ¿verdad? Así que el 50% de los estudiantes obtuvo puntuaciones mayores a 73 y el otro 50% obtuvo puntuaciones menores a 73. Eso es lo que me dice esa mediana. La desviación estándar de este examen fue 13.19%. El parámetro establecido es que uno debe tener valores entre 12 y 18%, ¿verdad? Entre 12 y 18%, así que aquí en este sentido pues satisface ese parámetro psicométrico de la prueba. Así que ya yo voy viendo más o menos, ¿verdad? Cómo se van cumpliendo algunos de estos parámetros en la prueba que yo di. La asimetría de las distribuciones, que sería el sesgo, ¿verdad? Pues en este caso,
dice que no puede ser, debe estar entre 0 y -1, ¿verdad? Entre 0 y -1. Así que aquí dio negativo 0.45, así que estuvo entre 0 y -1, ¿verdad? Esa simetría. Tuvo un sesgo negativo no muy, o sea, es prácticamente simétrica, ¿verdad? Porque si la distribución está entre menos 0.5 y 0.5 es simétrica. Y si yo redondeo esto a un lugar decimal sería negativo 0.5, pues casi una distribución simétrica, ¿verdad? Así que no hay un sesgo muy pronunciado aquí en esta distribución de notas, ¿no? De puntuaciones. Así que estoy dentro de los estándares adecuados. No me pasé de -1, ¿verdad? Que es lo que requiere para que haya un balance ahí, ¿verdad? Y si esto fuera un curso de aprobado o no aprobado, pues estaría dentro de los parámetros adecuados para adjudicar notas. La kurtosis, en este caso, ¿verdad? La kurtosis dice que debe estar... pregunta. Ok. La kurtosis, en este caso, recuerden que la kurtosis tiene que ver con si es leptocúltica, mesocúltica o platicúltica. En este caso, cuán plana es esa distribución o cuán, ¿verdad?, puntiaguda puede ser, debería estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, y aquí obtuve 0.62, más o menos, ¿verdad? Así que es una estadística adecuada, una estadística psicométrica adecuada. Y no, ¿verdad? No me tengo que preocupar. El coeficiente de consistencia interna, que es la confiabilidad, en este caso, cualquier valor superior a 75 es satisfactorio, y aquí dio 75.69, casi un 76%, pues ¿verdad? Con nivel de confiabilidad, un índice de confiabilidad adecuado, entendiendo, número uno, que hay pocos estudiantes que tomaron la prueba, solamente 19, y la confiabilidad en cierta medida es función también del tamaño del grupo y también del número de ítems, ¿verdad? En este caso eran 34. Así que es un buen índice de confiabilidad y no me debo preocupar, ¿no? El error, la tasa de error en este caso, ¿verdad? Dice que no se deben considerar valores superiores al 50%. ¿Ok? En este caso, pues fue 49, ¿verdad? Pero lo interesante es que el error estándar está dentro de los parámetros adecuados, ¿verdad? El error estándar, que es más o menos 6.5, está dentro de los parámetros adecuados. Y lo que yo puedo hacer es, si yo, ¿verdad? Podría añadirle 6 puntos a la puntuación total del estudiante. Y usualmente eso es lo que yo hago. Cuando el error estándar me da cerca de 6, pues yo lo que hago es que le añado esos 6 puntos. Eso sería en la fórmula psicométrica que yo les presenté, considerarle el error para aumentarle la puntuación al estudiante, ¿no? Así que yo puedo tomar la opción de darle esos 6 puntos al estudiante y generalmente eso es lo que hago, ¿verdad? Le adjudico 6 puntos a la puntuación del estudiante. Así que las estadísticas del examen globalmente me demuestran que es un examen bastante bien equilibrado con problemas que pueda tener, ¿verdad? Que lo voy a ver ahora cuando analice los ejercicios. Pero en esencia es un programa que satisface, es un examen que satisface elementos psicométricos adecuados. De tal manera que cuando yo adjudique la nota, tenga la certeza de que estoy siendo justo con el estudiante, que eso es, pues, ¿verdad? El elemento ético de justicia en los aspectos éticos. ¿Ok? Así que yo ahora voy a proceder a hablarles un poco y a presentarles un poco cada ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo se representan las estadísticas de índice de facilidad, desviación estándar, calificación aleatoria estimada, ponderación deseada, peso efectivo, índice de discriminación y la eficiencia discriminativa de los ítems? Okay, no voy a discutir los 34, pero vamos a ir más o menos viendo
si satisfacen, qué estándares satisfacen. En este caso, vamos a empezar con el índice de facilidad, ¿verdad? Fíjense que el índice de facilidad me dice, por ejemplo, que, si se acuerdan de la tabla, ¿no? Que un ítem con 95% o más es extremadamente fácil. Entre 90 y 94 es muy fácil, ¿verdad? Entre 81 y 89 es fácil. 66 y 80 bastante fácil, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver aquí, fíjense, si ustedes se fijan aquí, todos los ítems que tienen más de, digamos, 70%, estos son bastante fácil, ¿verdad? Este con 50 y pico es más o menos dificultad media, ¿verdad? Dificultad media. Este sería bastante fácil. Este fue muy fácil porque esto implica que todo el mundo lo sacó bien, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, este ítem que tuvo 52.63 y este que tuvo 73.68 tiene una cajita rosa. Y eso, pues lógicamente, la cajita rosa proviene posiblemente, ¿verdad?, de que tuvo una discriminación bajita. Tuvo una poca discriminación, ¿verdad? No discriminó bien. No discrimina bien quiere decir que tanto los estudiantes de alta habilidad como los de baja habilidad lo sacaron bien. Y por eso no discriminó, ¿verdad? Pero como les dije, a mí no me preocupa mucho eso porque en un examen de la sala de clase la discriminación es secundaria. ¿Ok? Quizás en una prueba, bueno, en una clase donde se dan notas, no en una clase quizás donde a usted le interese distinguir entre los estudiantes de alta habilidad y baja habilidad, porque es pass-fail, ¿verdad? Aprobado o no aprobado. Y ahí entonces quizás a usted le interese el ítem, ¿verdad? En este caso yo no me preocupa, pero voy a entrar al ítem para que vean a ver cuál pudo haber sido el problema que tuvo. Así que ya aquí me señala 3 ítems que pueden estar teniendo problemas, pero es relacionado a la discriminación y la eficiencia discriminativa que fue bajita. ¿Ok? Así que yo los voy a estar viendo más adelante, porque me los está mencionando, ¿verdad? Entonces, pero fueron ítems que este fue ítem fácil y este fue fácil también. El 2 y el 4, este fue de mediana, ¿verdad? ¿Ok? Aquí tengo otro que tuvo, este fue bastante fácil, ¿verdad? Porque era entre 66 y 80, bastante fácil, pero tuvo una discriminación negativa. Esa discriminación negativa quiere decir que los estudiantes de baja habilidad tuvieron más oportunidad de sacarlo bien que los de alta habilidad, ¿verdad? Eso me podría estar, un profesor, ¿verdad? Podría estar diciendo, bueno, pues se copiaron. Los estudiantes de baja habilidad se copiaron porque lo sacaron mejor que los estudiantes de alta habilidad, ¿verdad? Bueno, eso es una suposición que necesita prueba, ¿no? Este otro, ¿verdad? Que tuvo, este fue fácil, de nuevo, ¿verdad? Cuando yo veo por qué, más o menos, pues mire, porque tuvo poca discriminación. Poca discriminación implica que tanto los estudiantes de alta habilidad como los de baja habilidad lo sacaron bien. ¿Okay? Y así, ¿verdad? Este ítem que todo el mundo lo sacó bien, ¿verdad? Pues lógicamente no fue señalado. ¿Ok? Este ítem, pues uno de los ítems, ¿verdad? Este ítem sería más o menos dificultad promedio, pero si ustedes se fijan aquí hay un ítem que es bastante, podríamos decir, moderadamente difícil, que es este, porque solamente el 37% lo sacó bien, pero más sin embargo discriminó muy bien, ¿verdad? Tuvo muy buena discriminación. Así que lo puedo observar porque fue identificado también. ¿Okay? Aquí hay otro que tuvo moderadamente, ¿verdad? Dificultad moderada, pero discriminó bien. Y así sucesivamente. Este también tuvo dificultad bastante, ¿verdad? Difícil y discriminó al revés, ¿verdad? O sea, era un ítem difícil que los estudiantes de baja habilidad lo pudieron contestar en mayor proporción que los de alta habilidad. Y este que aparentemente fue el más difícil, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó aquí. Pues no discriminó, ¿verdad? O sea que tanto los estudiantes de baja habilidad como los de alta habilidad lo sacaron mal. ¿Ok?
Bien. Y así, ¿verdad? Hemos visto unos ítems que me señalan ahí, de esos 36 ítems, ¿ok? Y entonces voy ahora a analizar ya mismo. Eso con relación al índice de facilidad. La desviación estándar, aquí en el caso de la desviación estándar, decía que un valor de desviación estándar inferior al 33% generalmente es insatisfactorio, ¿verdad? Inferior al 33%, la desviación estándar. Vamos a ver si hay alguno. Bueno, lógicamente, este ítem, ¿verdad? Tuvo cero porque todo el mundo lo sacó bien, así que no hubo ¿verdad? No hubo dispersión ahí porque todo el mundo lo sacó bien. Si yo miro todas las desviaciones estándar, tuvo una desviación estándar menor que el 33%, ¿verdad? Que podría parecer insatisfactorio, pero más sin embargo no lo detecta ¿verdad? Porque fue un ítem fácil, ¿ok? Recuerden, si todos los estudiantes lo sacan bien, la desviación estándar va a ser cero porque no hubo, ¿verdad? No hubo dispersión, ¿ok? En el ítem, todo el mundo lo sacó bien. Así que viendo básicamente la desviación estándar, yo podría argumentar que el examen está bastante balanceado. La calificación aleatoria estimada en todos es 20% porque es la probabilidad de adivinar. Recuerden que la probabilidad de adivinar en un ítem que tiene 5 opciones es 20%. ¿Okay? En este caso todas salieron igual. Eso simplemente, ¿verdad? No se analiza mucho porque realmente en el examen todas las puntuaciones tenían, o sea, todos los ítems tenían el mismo peso que era 2 puntos. ¿Okay? Si eso se calcula a base de la probabilidad de adivinar, ¿verdad? Una de 5 es 20%. La ponderación deseada, recuerden que es la puntuación de cada ítem dividida entre el total del examen. En este caso, estamos dividiendo, eran 36 ejercicios, la creo. Déjenme mirar hacia acá, volver aquí. Eran 36 ejercicios, que eran 72 puntos, ¿verdad? Ok, déjenme aquí. Este valor que está aquí, 2.7%, es dividiendo 2 entre 72, y eso da 2.7, ¿ok? En el caso del peso efectivo, ¿verdad? No lo voy a utilizar, ¿verdad? Para análisis. Vamos al índice de discriminación. El índice de discriminación porque el peso efectivo tiene que ver con la covarianza de los puntajes. Y eso pues no voy a estar hablando de eso porque es un poco complicado, ¿verdad? No vamos a trabajar con el peso efectivo porque es un poco complicado, pero básicamente, bueno, déjenme hablar un poco de eso. Esa ponderación efectiva, básicamente, si la ponderación efectiva, que es el peso efectivo, ¿verdad? Fuera mayor que la deseada, fuera mayor que esta, o sea, si esto fuera mayor de 2.70, como lo ves aquí, ¿verdad? Demuestra que la pregunta tiene una mayor participación en la dispersión de las calificaciones. O sea que hubo mucha dispersión ahí, ¿verdad? Entonces, si la ponderación efectiva es menor, si esta ponderación efectiva es menor, como es el caso de 1.85 con relación a 2.70, demuestra que la pregunta no está teniendo tanto efecto en la dispersión de las calificaciones. Bueno, no está teniendo, ¿verdad? Y fíjense que esta pregunta fue señalada en el examen. Así que, pero el peso efectivo no me dice mucho, ¿verdad? Ok, vamos al índice de discriminación. El índice de discriminación, en este caso, y la eficiencia
¿verdad?, discriminativa, me van diciendo cómo compara la pregunta, de nuevo, entre el grupo alto y el grupo bajo. El grupo de alta habilidad y el grupo de baja habilidad, que usualmente es entre un 27 a un 30% de los estudiantes. El 27% de los estudiantes con mayor puntuación, el 27% de los estudiantes con menor puntuación. Y me crea una fórmula para comparar. Así que es un poco una correlación. En ese caso, yo debería obtener puntuaciones mayores al 30%, ¿verdad? Aquí, mayores al 30%. Si ustedes se fijan, hay varios ítems que no, ¿verdad?, que el índice de discriminación es bajito. Por ejemplo, 1.33, 10.93, ¿verdad? Este no discriminó porque lógicamente todo el mundo lo sacó bien, ¿verdad? Este es casi 30. Hay este es negativo, quiere decir que el grupo de baja habilidad lo sacó mejor que el de alta habilidad, etcétera, ¿verdad? Piensa que las discriminaciones no son muy altas en algunos casos, en algunos de los ítems, en otros sí. O sea, es como casi mitad y mitad, ¿verdad? Y algunos son negativos. El negativo, de nuevo, implica que el grupo de baja habilidad lo sacó mejor que el de alta habilidad. Bueno, yo les había dicho que el índice de discriminación, tuvieran cuidado, porque el índice de discriminación se utiliza, número uno, por las compañías que hacen pruebas para seleccionar los mejores candidatos, digamos, a una profesión, como son las reválidas. Para estos exámenes, el índice de discriminación es sumamente importante. O para aquellos cursos donde usted va a dar aprobado o no aprobado, ¿verdad? Así que en este caso particular mío, yo no le presto mucha importancia al índice de discriminación, porque mi interés no es discriminar entre los estudiantes de alta habilidad o baja habilidad, sino que el interés de un examen es determinar si los estudiantes lograron unos aprendizajes en unas áreas de contenido particular, ¿verdad? Así que yo no lo uso mucho para analizar mis exámenes, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo podría tener aquí un ítem que todo el mundo lo sacó bien y no va a discriminar, ¿verdad? Y eso es bueno, porque eso indica, ¿verdad? Si el estudiante no se copió, pues eso indica que aprendió, ¿no? Eso me da una información a mí. ¿Okay? Así que en este caso vamos a ir viendo algunas de las preguntas. Voy a ver esta primera pregunta, ¿verdad?, que fue señalada aquí, ¿ok? Y yo voy a la pregunta. Y entonces, esta es una clase de evaluación del aprendizaje donde se están estudiando algunas técnicas de assessment en la sala de clase, porque es un curso para futuros maestros que van a evaluar a sus estudiantes, y entonces el curso es evaluación del aprendizaje. Entonces, esta es una pregunta sobre una técnica de assessment, ¿verdad? Le da una idea de lo que hace un maestro. El maestro desea tener una idea de cuánto conocen sus estudiantes sobre la organización política de Puerto Rico al final de una unidad de estudios sociales, y él quiere visualizar con esa técnica de assessment cómo se organiza mentalmente el estudiante en su extensión y profundidad. O sea, cómo él puede visualizar la extensión y la profundidad de un contenido. Bueno, pues aquí se recomendaría que usara un mapa de conceptos, ¿verdad? Porque es la técnica más adecuada para poder visualizar la extensión del contenido. Con una pregunta abierta posiblemente no lo haga, con una hoja de cotejo tampoco, portafolio no se utiliza para eso, una lista focalizada tampoco, ¿verdad? Así que el mapa de conceptos es la técnica que mejor puede representar visualmente, porque es visualmente, ¿verdad? Él quiere visualizar la extensión y profundidad de ese conocimiento, y el mapa de conceptos es utilizado para eso. ¿Qué ocurre aquí? Que muchos estudiantes utilizan como contestación el portafolio, ¿verdad? El portafolio, y algunos utilizan incluso la lista focalizada como respuesta. Y eso, ¿verdad?, pues a la luz de la manera en que ellos contestan. Así que yo en ese caso pues no hago cambios en el examen. En esta que está aquí, que también fue señalada, fíjense que la estoy, porque fue señalada con una caja rosa. Dice: la técnica de assessment que propicia que el estudiante autoevalúe su aprendizaje a partir de su fortaleza, áreas de desarrollo y logros desde una perspectiva formativa es, bueno, pues el portafolio, porque el portafolio le permite al estudiante autoevaluarse desde una manera formativa, ¿verdad?
a partir de sus fortalezas y logros, porque él coloca ahí en ese espacio, que puede ser un portafolio, ¿verdad? Una carpeta, o puede ser un portafolio electrónico, todos sus trabajos y pasa juicio, ¿verdad? Reflexiona sobre los mismos desde una perspectiva formativa. Muchos estudiantes seleccionan el diario reflexivo. Yo diría que la opción, el distractor mejor aquí es que la mayoría, algunos escogen diario reflexivo, ¿verdad? Pero la pregunta está bien, ¿ok? Lógicamente tiene un buen distractor que es el diario reflexivo, pero es el portafolio. Esta pregunta, la que es la 4, la técnica de assessment que resulta más útil para identificar un conjunto de conocimientos, procesos, destrezas y habilidades por medio de la realización de tareas o productos es, bueno, la prueba de ejecución, ¿verdad? Sería la respuesta. Porque el estudiante va a hacer algo, ¿verdad? Con lo que sabe, va a aplicar lo que sabe a través de una prueba de ejecución. Porque habla de destrezas, procesos, destrezas y habilidades. ¿Ok? En este caso, hay estudiantes que seleccionan, ¿verdad? El portafolio. ¿Ok? El portafolio. Porque en el portafolio, pues, bueno, pues en el portafolio realmente usted no puede ver destrezas y habilidades como tal, ¿verdad? Destrezas motrices. Así que el portafolio es una buena ¿verdad? Distractor ahí. Y así, el 11, no sé si voy a ir a todos, ¿verdad? La técnica de assessment, donde se desglosan los tipos de aprendizaje en aspectos específicos y se juzga la ejecución de acuerdo con los mismos, se conoce como, donde usted puede desglosar aspectos específicos para evaluar, ¿verdad? La ejecución es en una rúbrica analítica, ¿ok? En una rúbrica analítica. Déjenme ver si puedo pasar aquí a otro. Este que está aquí. Este que está aquí, que no fue, ¿verdad? No fue fácil, tan fácil. Bueno, una prueba de aprovechamiento tiene validez de contenido si en su diseño se consideró, pues la A, ¿verdad? El material y la metodología estudiada en clase. Eso es validez de contenido, que la prueba refleje lo enseñado en la clase en términos del contenido que se discutió y la metodología usada. ¿Ok? No sé por qué fue difícil. Las preguntas sobre validez siempre tienden a ser difíciles. Déjenme ver esta pregunta que realmente fue difícil, porque solamente cerca del 16% la tuvo bien. Bueno, esto tiene que ver con taxonomía de objetivos y lógicamente la pregunta está relacionada con el modelo taxonómico de Norman Webb, que trabaja con 4 niveles, versus la de Benjamin Bloom, que trabaja con 6, y es una pregunta difícil. No entendí, espera un momentito. Sí, ajá. ¿Cómo? ¿Dónde tú estás? ¿Eso era una pregunta o fue...? Ok. Ay, disculpe. Ok. Sí, no hay problema. Recuerden que pueden preguntar, porque yo hasta ahora yo no estoy pendiente del chat, así que no sé si hay preguntas. Pero le estaba diciendo que este ítem es difícil porque está centrado en una taxonomía que para los estudiantes se le hace bien compleja por la naturaleza misma de los niveles de pensamiento de Bloom, que básicamente, de Norman Webb, que él lo que hizo fue que colapsó en 4 su taxonomía, y la taxonomía tiene tangencias con otros niveles, ¿verdad? Así que es bien difícil moverse en la taxonomía de Bloom, porque podemos pensar que está en el nivel de 3 cuando puede ser que esté en el nivel 2, ¿verdad? Así que, y porque hay elementos de la taxonomía de Bloom ¿verdad? que solapan, hay un traslapo entre los niveles de Bloom y de Norman Webb. Pero en este caso, el objetivo está centrado en el nivel 3, que se llama pensamiento estratégico, que esencialmente estaría centrado un poco en la capacidad analítica del estudiante. Pensamiento estratégico, la capacidad de análisis, ¿verdad? Lo que Norman Webb dice que es pensamiento estratégico, para Bloom es análisis. Así que el estudiante tiene aquí que un poco leer los objetivos y determinar cuál de esos es el nivel 3, ¿verdad?
Y como los estudiantes están más centrados en Bloom, pues posiblemente se les hace difícil. Pero vamos a ver. Luego de discutir los conceptos de evaluación, medición y assessment, el estudiante define en sus propias palabras cada uno de ellos. Pues eso sería el nivel memorístico. Eso no es. Porque recuerden que estamos hablando de análisis. Luego de discutir los conceptos sobre la teoría termodinámica y la teoría de los gases, el estudiante compara las mismas y provee ejemplos pertinentes. Ese yo lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Porque me parece razonable que fuera la contestación. Vamos a los demás. Luego de discutir el tema de los vertebrados, el estudiante describe las características de un grupo, de una colección de animales en una visita al zoológico. Eso es aplicación, ¿verdad? Así que no está relacionado a análisis. Luego de haber discutido la historia de la guerra hispanoamericana, el estudiante evalúa la veracidad. Bueno, esto es extendido, ¿verdad? Pensamiento extendido, porque el estudiante va a hacer una investigación para verificar, ¿verdad? Esos elementos de la guerra. Así que eso sería el nivel 4. Luego de haber estudiado el acoso escolar, en Puerto Rico el estudiante diseña una campaña publicitaria para atender el problema de acoso escolar en su escuela. Pues eso también es el pensamiento extendido, que sería el nivel 4. Así que la contestación sobre la comparación de dos teorías es análisis, porque el análisis es precisamente, ¿verdad?, comparar y desglosar los elementos constitutivos de ambas teorías para poderlas comparar. Así que sería la B. Es una pregunta difícil. Muchos de los estudiantes escogen, ¿verdad?, la D o la E. La D o la E, que las dos están relacionadas porque es lo que le llamaría Bloom Anderson creación, ¿verdad?, que es ir más allá, crear, ¿ok? Evaluación o creación. Y es un ítem difícil, o sea, yo lo reconozco, ¿verdad?, que es difícil porque solamente un 26% de los estudiantes lo sacó bien, lo obtuvo bien. Déjenme ver este otro, ¿verdad?, que está aquí, que tuvo también un índice de facilidad bajito. Ah, no, este es el mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el que yo acabo de...? Vamos a ver este. Ajá, ok. Este es otro ítem que es un poquito difícil, ¿verdad? Porque solamente un 26% de los estudiantes lo obtuvo bien. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones define el componente del currículo relacionado a los objetivos instruccionales? ¿Verdad? Se refiere a los aspectos de la cultura, el conocimiento y la experiencia cuyo aprendizaje se considera necesario para la maduración de las capacidades. Eso no está relacionado a objetivos instruccionales. Sistema de organización espaciotemporal para el desarrollo de las acciones educativas, eso es, ¿verdad?, como el maestro trabaja la sala de clase, maneja la sala de clase para la enseñanza efectiva. Se establecen los criterios que se utilizan para los procesos evaluativos de los aprendizajes. Bueno, eso tiene que ver con la evaluación, ¿verdad? Son los recursos didácticos que se van a utilizar en el proceso educativo. Bueno, pues eso tiene que ver con los materiales que voy a utilizar, ¿verdad?, para logro de unos objetivos. Establece los comportamientos observables que deben exhibir los estudiantes en el proceso instruccional. Esta es la definición de lo que es un objetivo instruccional, ¿verdad?, donde se establecen específicamente esos comportamientos para poder, ¿verdad?, evaluar el aprendizaje. Así que esa sería la respuesta. Porque es una pregunta, ¿verdad?, en esencia difícil para el estudiante, ¿ok? Así que básicamente yo lo que hago es que reviso la prueba, reviso los ejercicios, determino cuál fue, de hecho lo que hago es que discuto el examen con los estudiantes para que ellos vean sus errores, puedan reflexionar sobre los mismos, ¿verdad? Y esencialmente les añado, como les dije, les sumo ese error estándar de medición que aparecía, ¿verdad?, aquí, que es de añadirle los 6 puntos. Estos 6 puntos se los doy a todo el mundo como un bono, ¿verdad?, porque estoy dentro de los parámetros adecuados. Entendiendo que la prueba, ¿verdad?, yo lo discuto con mis estudiantes, yo discuto esto con ellos para que ellos vean que el profesor hizo un avalúo, ¿verdad?, de su propio instrumento de evaluación, ¿ok?, y de medición, para que si ellos tienen alguna duda, pues, ¿verdad?, porque algunos estudiantes piensan que pudieron, y ellos se preocupan mucho por sus notas, ¿no?
Pero yo les digo, ¿verdad? Y como ellos van a ser maestros más adelante, pues que ellos consideren también el análisis adecuado y ponderado de sus pruebas. Así que en Moodle, como herramienta ¿verdad? de manejo de información, tiene unas estadísticas muy útiles para los docentes que pueden utilizarlas para mejorar sus pruebas. Y eso para mí es un recurso muy útil. Yo no dependo solamente de pruebas, yo solamente utilizo en mi curso, ¿verdad? Solamente 2 pruebas de opciones múltiples, lo demás son tareas, trabajos, investigaciones, trabajos de aplicación, ¿verdad? Para cada una de ellas yo le doy a ellos pues una serie de actividades que van más allá de las preguntas ¿verdad? Objetivas, porque yo trato de modelar una diversidad de técnicas de assessment para que ellos puedan trascender un poco más allá de la prueba objetiva, ¿no? Y que utilicen otros recursos didácticos para evaluar a sus estudiantes. Pero esas son las pruebas de mitad de semestre, ¿verdad? Que sería esta, el examen parcial y final de curso, son pruebas objetivas. Lo demás es simplemente tareas de producción. Por ejemplo, tienen que hacer un examen, ¿verdad? También de su disciplina en el curso de evaluación, tomando en cuenta todos los elementos que se consideran redactar una prueba, etc. Pero siempre hago análisis de mis pruebas para, ¿verdad? Mejorarlas o aprender de ellas, ¿no? De esta información importante que me da Moodle. ¿Preguntas, dudas con relación a esto? No hay nada, nadie, no tienen preguntas. Pues si no hay preguntas, con esto finalizamos el webinar. Bueno, excelente presentación, profesor. Pregunta, un placer haber estado con ustedes aquí y estoy a la disposición. Si usted quiere alguna vez analizar un examen y necesita ayuda, pues sabe que estoy disponible. Bueno, pues agradecemos su participación. Que tengan un excelente día.